Ok, estamos grabando ya la clase y vamos a comenzar. Ya ahora sí estamos cerca del final, el penúltimo módulo, módulo número 5. Ya solo nos queda uno más. Este módulo 5 trata sobre empaques, embalajes, sobre aditivos y sobre el códex. Y en esta primera clase vamos a ver sobre empaques y embalaje. Aspectos generales y como unas referencias históricas del empaque y el embalaje es que en los inicios se utilizaban elementos de la naturaleza como hojas y pieles de los animales. En 1935 se desarrolla el polietileno, que vino a revolucionar completamente, ¿verdad? Con los plásticos. El papel apareció en el año 150. En el siglo XIX, la revolución revolucionó la industria del empaque, las primeras bolsas comerciales, la primera caja de cartón. John Hall y Brian Dawkins son los creadores de los botes o las latas y la aparición del plástico. En el siglo XX, el empaque como estrategia de marketing, y en el siglo XXI es toda una industria en desarrollo. Bueno, primero en la naturaleza eran empaques biológicos, ¿verdad? Podían ser hojas de plátano, que por ejemplo aún utilizamos para los tamales. Y ya en la actualidad el empaque se utiliza mucho también como marketing del producto. Y ahora recientemente hemos visto una revolución más hacia la sostenibilidad. Empaques biodegradables, empaques que se puedan descomponer en el medio ambiente, que no dejen microplásticos. Eso es la tendencia más nueva y más reciente. El empaque es el arte de acondicionar un producto para su conservación, protección, almacenamiento, manipulación y transporte. Todas esas son las funciones que requerimos que nuestro empaque cumpla, ¿verdad? Por ejemplo, estos empaques, como los de cereales o de picaritas, son empaques que normalmente traen una barrera contra la luz para evitar que se dé una rancidez en las grasas que traen estos productos. Y por ejemplo, un empaque como de un saco de alimento para perro va a tener diferentes características, ¿verdad? Es más para manejar al granel, que pueda soportar bastante peso, que pueda resistir rasgaduras, soportar la estiva. Entonces, cada empaque, cada producto va a tener diferentes condiciones que van a responder a las necesidades de cada producto. Además del empaque, también es importante considerar el embalaje, que el embalaje es la forma de garantizar la entrega segura de un producto a un consumidor final en buenas condiciones y al menor costo posible. Pero, ¿qué es el embalaje? El empaque es como el vendedor silencioso, se enfoca en la mercadotecnia, la imagen y la ergonomía, que sea fácil de abrir, y su cliente es el consumidor final. En cambio, el embalaje es como un guardaespaldas, no le importa verse bonito, lo que le importa es resistir, aguantar, porque es un medio más de transporte. Normalmente el embalaje, el consumidor final no lo observa, no lo ve. Vamos a ver algunas terminologías relacionadas al empaque y al embalaje. Tenemos que embalar, es la preparación coordinada de un sistema que permite el envío, el almacenamiento y la distribución de las mercaderías. El envase es la sumatoria completa de un producto con su correspondiente unidad que lo porta. Empacar, que es la unidad de producto manufacturada uniforme, envuelta, cubierta, sellada, protegida en envoltura o un recipiente, lista para ser embalada para su posterior almacenamiento y distribución. Embalaje interior son los elementos internos que ayudan a proteger el producto internamente, como lo son divisiones de papel, cartón, plástico. Por ejemplo, los vinos pueden, si vienen en una caja de cartón, muy probablemente van a traer divisiones de papel, o también ciertas cervezas se manejan en cajas de cartón y traen estas divisiones de papel también.
El envase es aquel que tiene contacto directo con el producto y nosotros desde un punto de vista de inocuidad es el más crítico porque de ahí puede haber migración de sustancias químicas del plástico hacia el alimento. Y el embalaje interior son los separadores, las burbujas de aire, las divisiones de cartón, que esto ayuda a que, por ejemplo, si un camión está en movimiento, los productos se mantengan entre sí y no choquen entre sí y no se vayan a dañar. Amortigua interiormente el embalaje interior. Tenemos que embalaje flexible, son papeles, hojas o otro material de naturaleza flexible que sirve para embalar. Embalaje para el transporte es la disposición final de un paquete o bulto listo para su distribución o reparto. La etiqueta es un rótulo, marbete, marca, imagen, inscripción, dibujo o cualquier símbolo, detalle con carácter descriptivo, impreso, marca grabada o adherida al envase. Y se tienen los fejes, que son las tiras o banda de acero o plástico coordenado o extruido, que se utiliza para asegurar envases y embalajes para su manipulación, almacenamiento y transporte. Tenemos que una java es una caja de tablilla de madera alambrada y engrapada. Es un contenedor construido con tablillas separadas o abiertas que se utilizan para el transporte de hortalizas y frutas. Las jabas son muy comunes en la agricultura para frutas y hortalizas por su ventilación. Una paleta se le conoce como una tarima y constituye un medio muy usado en los embalajes. Son de madera de muy diversos tamaños y formas. Sirven para la agrupación de un conjunto de unidades en un solo bulto. La paleta o la tarima es una unidad básica del comercio mundial y tienen estándares y tamaños definidos internacionalmente. Por ejemplo, la paleta americana es de 1 metro por 1,20 m, que es la que más utilizamos en nuestra región. Entonces, si nosotros hacemos un diseño de cajas para el embalaje de mi producto, yo tengo que tener en cuenta que las cajas se puedan poner y puedan tener esta área de 1 metro por 1,20 m, porque es la que más probablemente voy a poder utilizar si yo estoy hablando de transportar mi producto en grandes cantidades, ¿verdad? Y que se ocupen montacargas y ojalá exportarlo y todo eso. Tal vez para productos que no sean tan pesados o más ligeros, se puedan transportar de otra forma. Bueno, tenemos que la paletizadora es un sistema mecánico a través del cual se manipulan o transportan los productos para su correspondiente carga, descarga o almacenamiento, ya sea interno o externo. La paletizadora busca automatizar el hacer el pallet. Esto reduce un riesgo laboral. Vamos a tener empaque primario, que es aquel recipiente o envase que contiene el producto. Aquí, por ejemplo, una botella que contiene en su interior una bebida. Desde el punto de vista de la inocuidad, es para nosotros, este es el empaque más crítico, porque aquí es donde vemos la interacción del envase con el producto. No basta que solamente sostenga el líquido, sino que tiene que ser un material inerte, que no reaccione con el producto que nosotros tenemos ahí. Por ejemplo, jugos ácidos no se pueden almacenar en envases metálicos porque pueden corroer el metal, no es recomendado. Por ejemplo, las latas que se utilizan regularmente para las bebidas no se observa, pero interiormente traen una fina y muy delgada capa de plástico. Entonces no es directamente el aluminio lo que está tocando con la bebida que está dentro, sino hay una capa muy, muy, muy delgada de plástico que es la que tiene contacto directo con la bebida. Vamos a tener empaques secundarios, que es aquel que contiene el empaque primario y tiene como finalidad brindarle protección, servir como medio de presentación y facilitar la manipulación del producto para su aprovisionamiento en los estantes o en el punto de venta.
Este empaque puede separarse del producto sin afectar las características del mismo, por ejemplo, una caja que contiene una botella de vino. Estos son ejemplos de empaque secundario. Este empaque normalmente no suele tocar el alimento directamente, ¿verdad? Porque tenemos un empaque primario, que el empaque primario se puede distinguir fácilmente porque es el que tiene contacto con el alimento directamente. Normalmente ese es el empaque primario. El empaque primario, el secundario es el que contiene una serie de empaques primarios. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? No, profe, está bien. Lo único es que esta semana usted habló del empaque de que debería no estar en el suelo y esta semana pasó ahí una empresa de que por agilizar la producción estaban poniendo las cajas en el suelo. Sí, Entonces se les hizo ver de que eso hay que tener la tarima y poner las correcto. cajas encima de la tarima porque contamina. Y yo no estoy directamente en calidad, pero el jefe mío es el que ve el hazard completamente. Ajá, ajá, ajá. Entonces ahí le hice la observación a un compañero que sí es de calidad, porque yo trabajé en calidad, pero en otros sistemas, sí. Ujú, ujú. Ve, qué bueno que están aplicando lo aprendido. No, y eso es muy Correcto. común, a veces por apresurar el proceso, no se le ha dado suficiente capacitación tal vez a todos los operarios, o sí saben, pero de ahí reciben mucha presión por hacer las cosas rápido, entonces pueden pasar este tipo de situaciones. Sí, sobre todo en empresas que son como, digámoslo así, pulperías grandes, un solo dueño, entonces pasa mucho. Sí, 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 también ayuda mucho que probablemente son empresas que no tienen certificaciones, este, que no reciben auditorías, entonces para ellos es más fácil trabajar a su manera y ya. Plata, plata. Gracias por su aporte, Douglas. Con gusto. Ok, entonces tenemos el empaque terciario, es aquel que puede agrupar varios empaques primarios o secundarios y tiene como finalidad facilitar la manipulación y el transporte de los productos. Por ejemplo, es una caja de cartón que agrupa varias unidades de empaques secundarios, los cuales a su vez contienen en su interior un envase primario. Aquí viene el cartón corrugado, que es sumamente común en la industria porque tiene mucha, mucha capacidad de compresión que se puedan poner en las cajas, apilar unas sobre otras y es sumamente resistente. Entonces este es el material de los materiales más comunes que se utilizan para empaques terciarios, el cartón corrugado. Después vamos a tener la unidad de carga, que es una agrupación de embalajes en una carga compacta de mayor tamaño para ser manejada como una sola unidad, reduciendo superficies de almacenamiento, facilitando operaciones de manipulación de mercancías y favoreciendo labores logísticas. Aquí en este diagrama, ¿verdad? Podemos ver desde la unidad más pequeña, la unidad de venta, la unidad de entrega, la unidad de pedidos y la capa o manto y toda la unidad de carga. Aquí, como les decía, lo que hay que tener en cuenta es que nuestros empaques terciarios eh, se hagan en una medida de 1 metro por 1,20 m, que es la medida estándar, la medida ISO de los tamaños de las tarimas. Aquí podemos ver diferentes etiquetas, envases primarios, secundarios, de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Aspectos generales en tendencia de materiales, lo que les mencionaba anteriormente, que ahora tenemos un giro más hacia la sostenibilidad y también hacia la reducción de peso en los materiales. Se está pasando mucho del vidrio y la hojalata hacia plásticos más flexibles, multicapa, y el plástico PET, que es el de las botellas plásticas comunes, regulares. Y esto ayuda mucho para reducir la huella de carbono en el transporte. Transportar vidrio es muy pesado,
entonces resulta más ineficiente para los camiones que lo están llevando, pero eso también nos va a traer un reto en la inocuidad, porque los materiales flexibles pueden ser más susceptibles a las perforaciones en bodegas o por plagas o por algún problema de sellos. Entonces hay que ser más riguroso en ese tipo de empaques también. Vamos a ver algunas funciones básicas de los empaques, que la primera es la protección. El principio número uno es que justifica la razón de ser del empaque, y es la protección del producto desde el momento que sale del proceso de manufactura o producción hasta que sea consumido en su totalidad. Y el segundo principio es la preservación de sus características fisiológicas, físicas, químicas y mecánicas del producto como requisito indispensable de acuerdo a las normas, reglamentos, regulaciones, legislación vigente, tal que garantiza al usuario la finalidad, al usuario final la idoneidad de lo que compra. Esto implica productos con cero rupturas, maltratos, que no se les ingrese humedad, que no le ingrese oxígeno, que no tengan suciedad interna, que no le entren partículas o contaminación bacteriana o cualquier elemento de exterior fuera del ambiente que vaya a penetrar a nuestro producto. Aquí en las funciones de protección o de barrera podemos ver tres tipos de barreras. La barrera al oxígeno, que es vital para los productos que tienen grasa, porque la grasa reacciona con el oxígeno y se pasa a ranciar, se da un proceso de rancidez. Y también para los productos frescos eh, es importante hacer una barrera contra el oxígeno. Además, se puede hacer barrera contra la humedad, que es crítico en productos en polvo, como la leche o el café o las especias, para que éstas no absorban humedad, no se apelmacen. O como eh, las galletas también, que mantengan su crunch, su crocante. También se hace barrera contra la luz, porque la luz solar eh, va a degradar vitaminas en los productos y a oxidar grasas también en los productos, entonces va a acelerar su descomposición. Entonces también el empaque tiene una función de funcionar como barrera ante la luz. Vamos a ver los objetivos del empaque, que es que contiene cierta cantidad de producto, va a conservar la permanencia de las características del producto durante la vida del mismo, va a proteger el contenido del producto de alteraciones por la acción de agentes externos, promueve la venta, va a facilitar el uso del producto, va a proporcionar valor de reutilización al comprador, va a facilitar el almacenamiento, la distribución y el manejo del producto. Todos son objetivos de nuestro empaque. Nuestro empaque tiene que ser conveniente, eh, dependiendo de nuestro mercado, que tenga una ave fácil o que sea resellable, de esos que tienen zipper, o también empaques que también se pueden comer el producto ahí mismo, que sirven como plato, como las sopas instantáneas. También está el valor de reutilización con las botellas plásticas, ¿verdad? Que a veces se reutilizan en la casa. Además, otros objetivos del embalaje es proteger las características de la carga, preservar la calidad de los productos que contiene, facilitar el traslado de la carga y permitir su transporte en las mejores condiciones según el modo que se utilice, va a facilitar el embalaje, la manipulación de la carga, el almacenamiento, la unitarización, la distribución, las tarifas de los fletes y las primas de seguro. Muchas veces el transporte no necesariamente se cobra por lo que pesa el producto, sino por el volumen que ocupa el embalaje. Entonces, un embalaje mal diseñado que transporta aire, eh, eso quiere decir que se hagan cajas tal vez muy grandes para el producto, va a encarecer el flete de forma innecesaria. También está la parte que dice aquí de primas de seguro. Eso se refiere a que las aseguradoras de carga a veces rechazan reclamos si ellos dicen que el embalaje era insuficiente para el tipo de transporte.
Entonces, que se tenga un buen embalaje sirve como póliza de seguro física de la mercancía. Vamos a tener las funciones de servicio, que es el conjunto de cualidades de uso o de facilidades de empleo que debe tener un empaque desde el punto de vista del consumidor. Se percibe después de la compra y uso del producto. Es como la experiencia de usuario. Esto se traduce, lo podemos ver en la capacidad de un producto de dosificarse, de cuando traen el recierre. Por ejemplo, un tubo de pasta dental que utilizamos un poquito y lo tapamos. Eso es una buena función de servicio. Los empaques Doypack de la mayonesa o de la salsa de tomate también es una función de servicio, ¿verdad? La facilidad de mantener contenido el producto y la facilidad de servirlo también. Vamos a tener la protección. La protección no va a ser igual en todos los tipos de empaques, entonces vamos a ver la protección que pueden ofrecer los empaques de papel. Se utilizan principalmente como envoltorios dentro o fuera de empaques o embalajes, por ejemplo, bolsas, botes, cajas plegables de cartoncillo. Ofrecen protección frente a la luz y el polvo. El papel absorbe la humedad del aire y puede servir para retrasar el deterioro del producto, de ello este factor. El papel no ofrece una protección mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el papel por sí solito, ¿verdad? Un golpe no lo va a aguantar, no va a proteger el producto va a recibir directamente el golpe. Cuando se utiliza también papel en ciertos productos, se puede utilizar papel laminado, recubierto con una capa fina de plástico, de cera, y eso le ayuda también a dar una barrera contra la humedad. Vamos a ver en los empaques de plástico la protección que ofrecen. Aquí en estos empaques encontramos empaques plásticos con materiales como el PET, el PEAT, el PPP, el PVC, entre otros. Estos recipientes tipo bolsas, frascos, tubos, cajas, botes, bandejas son normalmente utilizados para el envasado de alimentos, cosméticos, productos de aseo, aceites. Estos ofrecen mayor resistencia y protección al producto. No son fácilmente reciclables los prácticos y van a afectar al ambiente, ¿verdad? Son cosas que tenemos que tener en cuenta. El plástico PET es el que se utiliza en las bebidas gaseosas porque es muy bueno para contener el gas, el CO2 que está en las gaseosas. Tenemos el PEAT, que es el polietileno de alta densidad. Este se utiliza en la leche y en productos químicos porque da una buena barrera contra la humedad y resiste a los productos químicos. Eso sí, este plástico, polietileno de alta densidad, puede dejar pasar el oxígeno. Entonces, es un principio que tenemos que tener en cuenta. Se tiene también el PP, que es el polipropileno, que este es bastante común en los snacks y en las galletas, porque es de excelente barrera a la humedad. En funciones básicas de desempeño, esto se refiere al aspecto de permitir, facilitar y optimizar el proceso de empaque. Por ejemplo, un producto que es de plástico debe garantizar la sellabilidad de la bolsa como requisito indispensable. Aquí entran en condición los equipos usados en estos procesos. Existen máquinas llenadoras, selladoras automatizadas, bandas transportadoras, estaciones de carga y descarga mecanizada como elementos auxiliares que coadyuvan al buen desempeño del empaque. Esto, esto quiere decir que el empaque tiene que correr y funcionar bien en los equipos y en las máquinas que nosotros tenemos. Esto se le llama como maquinabilidad. No basta que la bolsa sea bonita, tiene que correr en la máquina sin romperse ni atorarse. Podemos tener un empaque muy bueno, pero si el empaque con la selladora que yo tengo en la máquina, en la planta, no me está funcionando adecuadamente,
bueno, tengo que considerar cambiar la selladora o cambiar el empaque. Si yo tengo, por ejemplo, una máquina que empaca eh, cajas de estas cajas como de tipo de leche, como cajas de leche. Eh, Estos empaques tienen que pasar por la máquina y la máquina los tiene que armar, tiene que cerrarlos y tiene que sellarlos. Si por algún motivo los empaques no funcionan adecuadamente en la máquina que nosotros tenemos, y vamos a tener un problema de desempeño. Esto nos pasaba en Laika, eh, que teníamos una máquina que empacaba sprinkles en cajitas tipo de leche y algunas veces se tenía problemas como con el empaque. Entonces ahí había que estar ajustando la máquina constantemente. Vamos a tener entre funciones básicas la comunicación, es un principio fundamental del empaque, lo constituye el aspecto visual. Eso significa que la forma de presentación del empaque establece que es lo último, que es lo que este último espera de lo primero. El principio fundamental del empaque lo constituye el aspecto visual. Eso significa que la forma de presentación del empaque establece que este último espera del primero. El aspecto promocional a través de campañas publicitarias, presentar en forma integral producto, envase y empaque como punto central que procura intuir, coaccionar, dirigir o enfocar con un mensaje subliminal. El envase y su respectivo empaque deben identificarse claramente el producto y busca informar también las características o cualidades que lo distinguen, por ejemplo, cómo se abre y cómo se usa. Entonces, esta parte de comunicación es marketing. Aquí se tienen que ver los colores que llamen la atención, colores brillantes, letras que se entienda lo que quiere decir, qué queremos comunicar en nuestro producto. Queremos decir que tenemos un producto sano, queremos decir que este empaque que estamos utilizando es biodegradable, queremos decir que nuestro producto es muy barato, queremos decir que nuestro producto es de fácil consumo. Todo esto viene ahí en la característica de comunicación del empaque. También es la función de transporte. Es necesario conocer las diferentes condiciones climáticas a través de las cuales va a pasar el producto desde su etapa de producción hasta su punto de consumo final. El empaque y el embalaje debe ser diseñado para proteger el contenido contra riesgos climáticos como humedad, sol, lluvia, cambios de temperatura. Conocer los métodos de manipulación que se han de emplear, como manual, mecánico o autorizado. Número de transbordos, equipo a utilizar. Eso significa conocer exactamente su ciclo de transporte. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profe, yo estoy bien. Perfecto. El proceso de planificación con las condiciones del producto. El empaque se diseña el producto en función de un empaque funcional, un empaque viable y rentable para su manipulación, almacenamiento y transporte. El empleo de materiales amortiguantes, de soporte, acolchados y coayudantes con el objetivo de proteger y dar estabilidad a las cargas contra posibles golpes, lesiones o daños. Y también está la formulación para aquellos casos que establezcan en las leyes, reglamentos respectivos, por ejemplo, alimentos, productos dietéticos por peso, volumen, tolerancias, valor nutricional u otras especificaciones necesarias para los usuarios. El diseño del empaque empieza desde adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que empieza conociendo nuestro producto, conociendo las características de nuestro producto, conociendo la fragilidad que tiene. Eh, Cuánto puede aguantar en golpes, en cajas, en los movimientos que puede hacer en el camión. Esas son cosas que tenemos que conocer respecto a nuestro producto. También tenemos que conocer la compatibilidad química.
Entonces, con alimentos muy ácidos, como las salsas de tomate, pueden corroer envases metálicos si no tienen un barniz o una capa plástica como recubierta interior. Alimentos también con alto contenido de grasa pueden diluir ciertos plastificantes que traen los plásticos, entonces volviendo al envase más quebradizo o haciendo que el alimento sepa plástico. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. En el proceso de planificación, en las condiciones de distribución, vamos a considerar el tipo de empaque y de embalaje, así como el transporte y manipulación que usan sus competidores como arma estratégica para reorientar sus procesos. Vamos a definir normas de calidad y criterios de aceptación, definir los métodos y los procedimientos para los cierres y apertura del producto como indicaciones al cliente, conocimiento de las opiniones y apreciaciones de importadores, mayoristas y minoristas acerca de las características del empaque y el embalaje. Planificar la distribución no es solo contratar un camión, va desde calidad, tenemos que validar la cadena de frío si nuestro producto lo requiere. Eh, por ejemplo, si exportamos piña a Europa, tenemos que conocer que el tiempo que viaja, también cuántos transbordos puede hacer la carga, si el contenedor se desconecta 4 horas en un puerto de transbordo bajo el sol, y el producto va a recibir un cambio de temperatura y se va a dar una condensación, eso que suda, puede sudar dentro del empaque, entonces eso puede crear un ambiente húmedo para el crecimiento microbiano o de hongos. Entonces, todo eso son cosas que hay que tener en cuenta en el diseño del empaque y la distribución que podemos tener y darle. También está el marcado y el etiquetado. Es importante seguir recomendaciones establecidas por normativas nacionales por parte de entes reguladores. Por ejemplo, no es el caso en Costa Rica, pero hay países como México que tienen leyes de protección al consumidor que le indican a los fabricantes de alimentos que si sus productos traen cierta cantidad de grasa, cierta cantidad de azúcar o cierta cantidad de sal, tienen que ponerle una etiqueta negra grande, digamos, que se vea, que diga producto alto en azúcar, producto alto en grasa, producto alto en sodio. Esto como protección al consumidor. Entonces, si nosotros exportamos nuestro producto a algún mercado que tenga estas condiciones, bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestro empaque. Van los logotipos, las marcas y los símbolos establecidos en las normativas de uso internacional, como la ISO, el C, el FDA y otras para la manipulación, almacenamiento y transporte. También es importante que estén las instrucciones en cuanto al idioma y las abreviaturas a usar. Otros requisitos como país y puerto de destino, instrucciones de tránsito, nombre y dirección del consignatario, nombre y dirección del remitente, dimensiones del peso, del bulto, caja o paquetes, números de licencia. Bueno, esto es en el embalaje, ¿verdad? Que va esta información. El etiquetado es como un pasaporte del producto, que ahí va a estar toda la información fundamental. Por ejemplo, en regulación para Europa y para Estados Unidos, eh, hasta el tamaño de la letra en una etiqueta está reglamentada. No puede ser eh, más pequeño que cierta cantidad de milímetros. Entonces, si nosotros vamos a vender un producto y viene la letra muy pequeña, vamos a tener problemas. Este es un ejemplo de la información que puede ir en el empaque terciario. En- Normalmente tienen una etiqueta que es de que al país para donde va, el puerto de entrada, lo que mencionaba anteriormente, y el etiquetado de nutricional de un empaque, que es bastante común en los productos que consumimos, ¿verdad? La tabla nutricional.
En los empaques internacionalmente tenemos diferentes símbolos que se usan en el empaque terciario principalmente, símbolos que buscan ser de uso internacional para informar al consumidor, a las personas que están transportando los empaques. Por ejemplo, que requiere protección del sol, que esto indica la posición en la que tiene que ir la carga, que este empaque va a proteger de la humedad, que es un producto frágil, que aquí se aplican las mordazas, que aquí no se colocan mordazas, que es un producto que no se apila, que no se deben utilizar carros elevadores, que hay que protegerlo de fuentes radioactivas. Un estibador de cualquier lado del mundo, en China, Rusia, Costa Rica, Brasil, va a entender esta señalización, porque es internacional. Además de eso, tenemos estos productos, pero van a aplicar en menor medida a nosotros, a la industria alimenticia, sino para otro tipo de industrias, ¿verdad? Que sea tóxico, que tenga sólidos inflamables, sustancias venenosas, materiales reactivos, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, líquido flamable, sustancias peligrosas, sustancias corrosivas. ¿Qué otras características de los materiales de empaque y embalaje vamos a ver? Bueno, eh, que mantenga la determinación de las exigencias o los requerimientos básicos del producto en físico, químicos y fisiológicas, el tiempo promedio de duración dentro del empaque y el embalaje, tiempos mínimos y máximos desde que se empaca hasta su consumo final por parte del usuario, las fuerzas de tensión y comprensión que ha de soportar el producto, la planificación y control del empaque y el embalaje desde el punto de vista publicitario, consideraciones generales para la utilización de métodos para el empaque y el embalaje, por ejemplo, la capacidad o la resistencia para ser estivado, la facilidad de cerrado, apertura y extracción de la unidad. Todo eso son cosas, ¿verdad?, que tenemos que tener en cuenta. Aquí también hay que equilibrar la protección y el costo. A veces el material de empaque puede definir la fecha de vencimiento. Si yo tengo unas nueces empacadas en una bolsa simple de polietileno, pueden durar 3 meses antes de que comiencen a ponerse rancias. Pero si yo las mismas nueces las guardo en una bolsa laminada con aluminio interiormente y al vacío, pueden durar hasta un año. Entonces eso va a depender de lo que nosotros queramos y al mercado que va a ir dirigido. Vamos a ver distintos tipos de materiales de empaque. Tenemos el papel y el cartón, son los materiales más empleados comúnmente. Su función primordial es evitar o proteger el producto de lesiones, fricciones y maltratos originados por su manipulación. Con el cartón y el papel lo que hay que tener cuidado es con la absorción de humedad, que es como el punto débil. Una caja de cartón en una bodega que se haya mojado va a perder su resistencia estructural y rápidamente va a poder provocar un derrumbe de cajas, por ejemplo. Tenemos el papel craft, que este es el papel que se denomina craft, significa que el 100% del contenido es de fibra de madera virgen, por ello desde luego es más caro. La palabra craft viene del alemán y significa fuerza. Este papel significa se fabrica con fibra virgen de pino, lo que deja las fibras largas que se entrelazan muy fuertemente. Por eso es el estándar, por ejemplo, de sacos de cemento, sacos de harina o sacos de azúcar. Se utiliza este papel craft. Además que tiene una alta resistencia a la tracción y al desgarre. Y al ser de primer uso, no ser papel reciclado, eh, podemos asegurarnos que tiene una carga microbiológica menor, que está libre de químicos de tintas anteriores.
Vamos a tener el cartón corrugado. El cartón corrugado está compuesto de tres capas y dos caras, superior e inferior, y una flauta de papel craft o semicraft. La flauta es este cordón interior, ¿verdad? Que va ondulado. Son los más utilizados para el transporte y la protección de productos a nivel local y para la exportación. Es envasado de calzado, de frutas, de hortalizas, de artesanías, de decoración, de maquinaria industrial, de electrodomésticos, de mercancías a semigranel, entre otros. La ingeniería del cartón corrugado se basa en el principio del arco, esta capa interior de papel craft actúa como una serie de arcos que van a soportar el peso y lo van a distribuir. Y hay distintos tipos de flauta que tienen diferentes funciones también. Por ejemplo, la flauta tipo C es la más común para cajas de transporte porque da una buena estiba. Está la flauta tipo E, que es de mejor resistencia al aplastamiento, es útil para las latas. Y también se tiene la flauta E, que es el microcorrugado. Se utiliza para cajas de pizza o exhibidores porque tiene una superficie más lisa para imprimir gráficos de alta calidad. También están los sacos, son un método bastante eficaz y barato para la manipulación de grandes volúmenes de producto suelto que no sufren mucho daño. Se puede utilizar para el embalaje de maíz, de café, frijoles, cacao. Vamos a tener madera también. Se emplea en las tarimas, en las cajas, en jaulas, carretes, cajones o barriles. Son utilizados para embalar material CKD, repuestos y maquinaria pesada. Sirve también para la elaboración de estuches de lujo. Ofrece mayor resistencia y protección al producto. Es reutilizable. Eso sí, la madera es más sensible a las plagas y tiene un control sanitario. Es muy bueno estructuralmente, pero requiere un control microbiológico más difícil. ¿Por qué? Porque es poroso, absorbe la humedad. En estos poros se pueden desarrollar bacterias. Por ejemplo, todas las tarimas que crucen fronteras tienen que tener una certificación de manufactura que indique que recibieron un tratamiento térmico certificado. No, usted no puede exportar un producto si usted lo envía con una tarima que no tenga ese sello, por ejemplo, a Estados Unidos o Europa. En las aduanas se va a rechazar toda la carga porque va a ser un riesgo de plagas forestales. Tenemos envase de vidrio, que es el cuerpo es transparente, es sólido, es frágil, que proviene de la fusión de arena silicia con potasa o soda cáustica. Este material, los empaques más usuales son las botellas y los frascos. Sirven para contener una gran variedad de productos como las bebidas, alimentos, salsas, cosméticos, farmacéuticos. Ofrecen mayor resistencia y protección al producto. Son fáciles de reciclar. Le da visualidad al contenido y son reutilizables. El vidrio es un material sumamente noble, es sumamente inerte. Con inerte me refiero que no va a interactuar químicamente con los productos que lleva adentro. Es impermeable a los gases, no va a transmitir sabores. El detalle del envase de vidrio es que puede causar un peligro físico, ¿verdad? Que se vayan a quebrar. Vamos a tener los envases plásticos, que estos tipos de recipientes, bolsas, frascos, tubos, cajas, botes, bandejas, son normalmente utilizados para el envasado de alimentos, de cosméticos, de productos de aseo, de aceites, eh, de un montón de cosas. No ofrecen mayor resistencia y protección al producto, no son fácilmente reciclables y van a afectar al medio ambiente. El término plástico es muy genérico,
Hay muchos tipos de plásticos, hay resinas también. En diseño, envase y adecuación al producto, los problemas más comunes en esta etapa es que hay que procurar que el producto pueda ser manufacturado de forma viable, rentable. Se recomienda eliminar formas extrañas o el uso de materiales, accesorios, otros componentes que encarezcan o dificulten el proceso de producción, empaque y embalaje final. Ofrecer un producto de duración adecuada. El siguiente problema radica en el mantenimiento de las presentaciones que han entrado en mercados análogos. Luego otro problema es el respaldo a las normas técnicas y exigencias sanitarias. El diseño no es solamente estética, eh, es, es eficiencia en la línea. Por ejemplo, las botellas plásticas tienen que ser estables, no se pueden caer en nuestra línea de producción, porque si se están cayendo, bueno, eso va a provocar paros para estar acomodando las botellas. Cuando diseñamos un empaque, también tenemos en cuenta el espacio de cabeza, que eso es que si diseñamos un empaque muy justo, al llenarlo a velocidad industrial, el producto puede salpicar y ensuciar el sello y eso va a provocar fallas de hermeticidad, o sea que no se va a cerrar bien el sello. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok. Entonces las normas a cumplir es que debe evitarse o eliminarse cualquier forma de empaque y embalaje que se preste para situaciones engañosas, por ejemplo, mal uso, crear falsas expectativas, causar lesiones. Eso es publicidad engañosa, ¿verdad? Y también que si nosotros estamos tratando con algún producto que podría potencialmente tener algún alérgeno, tenemos que declararlo, tenemos que decirlo, ¿verdad? Porque eso puede ser un peligro para nuestros consumidores. Hay que indicar si alguna sustancia o elemento es nocivo para la salud y otra indicación de carácter prioritario. Por ejemplo, manténgase fuera del alcance de los niños, que si es inflamable, no fumar o que es nocivo para la salud. En el caso de los alimentos, medicamentos y cosméticos, se debe consultar los entes reguladores y las normas vigentes. Hay que recordar que lo declarado es de carácter obligatorio y penado por ley. Por ejemplo, peso neto y bruto. No hay que utilizar nombres para denominar productos que engañen acerca de su origen. Equipos de manejo. Está la carretilla, que es una estructura metálica apoyada en dos ruedas que permite movilizar cargas de determinados pesos y volúmenes. Y carros de plataforma, que son una tarima rígida de metal o de madera con ruedas, con una baranda cerrada o tubos totalmente descubierta que va a permitir la movilización de cargas y bultos de un punto a otro. Con estos equipos hay que tener cuidado porque pueden ser vectores de contaminación cruzada en nuestras plantas. Estos equipos de manejo no pueden entrar de una zona sucia a una zona limpia, tienen que pasar por un proceso de desinfección. Son cosas que tenemos que tener cuidado. En equipos de manejo también tenemos las gatas hidráulicas o famosamente llamadas perras. Es una estructura metálica plana apoyada en cuatro ruedas con un mecanismo palanca, timón, plataforma de pistones hidráulicos. Los montacargas es lo que se refiere a montacargas existentes en el mercado, es cualquier cantidad de estilos y marcas dependiendo del uso que se determine. Son vehículos de gran versatilidad y maniobrabilidad que permiten el levantamiento de cargas de 50 toneladas o más. Aquí en los montacargas hay que tener en cuenta el tipo de combustión. Ya ahora lo más recomendado
que deberíamos utilizar son montacargas eléctricos, porque los montacargas de combustión, de diésel o de gas, van a dar un escape de gases que va a provocar hollines. Si ustedes han trabajado en una bodega o han visto una bodega donde pasen constantemente los montacargas, ustedes van a ver que en los productos, en las cajas, en todo lado, hay hollín, hay suciedad. Y esto es provocado por los montacargas. En equipos de manejo también vamos a tener equipos como grúas, que son equipos mecánicos o eléctricos que utilizan el principio de palanca mediante una adecuada combinación de poleas que permiten movilizar o levantar cargas o objetos muy pesados. Aquí en grúas también están un tecle. También se tienen bandas transportadoras, que el empleo es muy variado en la industria y el comercio a gran escala. Existen bandas transportadoras de rodillos y cintas continuas llamadas fajas. Pueden ser metálicas y de hule o caucho. Las bandas transportadoras es importante que estén en óptimas condiciones. A veces se trabaja con bandas transportadoras ya muy antiguas que pueden presentar rajaduras, pueden estarse desgarrando, pueden estarse rompiendo. Entonces tenemos que tener en cuenta que ya esos, cuando vemos estas situaciones es porque ya hay que cambiar estas bandas transportadoras, porque además pueden ser un peligro eh, para nuestro plan HACCP, ¿verdad? Que haya un pedazo de plástico de una banda transportadora que se esté rompiendo o algo así. Con todos estos equipos en nuestras plantas de alimentos es importante que los tengamos en buenas condiciones de limpieza. Los equipos de movimiento de materiales deberían tener un programa de limpieza. Eh, Normalmente limpiamos de todo, ¿verdad? Pero tal vez estos equipos no los limpiamos constantemente, pero también requieren de esta programación de limpieza. No se nos tiene que olvidar. En requisitos a respetar para la paletización, hoy en día, para la manipulación, almacenamiento del producto, se ha generalizado el uso de la paleta, comúnmente llamada en nuestro medio como las tarimas. Cada embalaje debe ir colocado por distintas capas sucesivas. Cada carga debe estar constituida por embalajes uniformes. Las cargas no deben tener espacios libres que debiliten o ejerzan fuerzas mayores o mayores esfuerzos en los unos y en otros sectores del embalaje. Debe ser homogéneo, buena resistencia a la compresión. Podemos acomodar nuestros productos en distintos patrones de estiva. Podemos hacerlo en columnas, caja sobre caja directamente. Esto nos va a ofrecer la máxima resistencia a la compresión. Las esquinas soportan más peso, pero es tal vez menos inestable y la torre se puede caer si no se amarra bien. Un ejemplo es este que vemos aquí en la imagen. Este es por columna. Aquí, esta fila, por ejemplo, va a ser más fácil que se caiga. Si no está bien paletrizado, que se le haya puesto un plástico o algo así, si se transporta así como está, es muy probablemente que se vaya a caer. Pero también se puede hacer un patrón de estina como de estiva que sea trabado, que es como ladrillos. Este va a ofrecer mayor estabilidad, pero se pierde en compresión, en la resistencia a la compresión, porque el peso va a caer en los centros de las cajas. Esto puede hacer que si nos estamos transportando un producto pesado, colapsen las cajas. Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? Va a depender de nuestro producto y va a ser específico a ello. Las cajas tienen que calzar perfectamente la tarima. Las cajas no deberían salirse de la tarima, porque si nosotros a la hora del transporte las vamos a meter a un contenedor y si las cajas se salen de la tarima, bueno, el producto se va a dañar en el transporte cuando lo estemos transportando en contenedores o en camiones.
tipos de embalaje, vamos a tener materiales de preembalaje. Esto se define como el material de preembalaje, todo aquel que no cause ningún efecto negativo sobre el producto o cualquier característica de este. Entre los materiales comúnmente usados de este tipo son películas de plástico o bolsas de textura muy suave, bolsa de red o tubos de red de plástico, dispensadores de cartón, plástico, esterofón para poder para aportar carne, huevos o tomates. Eso es, por ejemplo, este plástico que se ve acá, o es el plástico en el que se le pone a los huevos. Se pueden utilizar redes plásticas que son mallas. Las mallas son utilizadas en cítricos, en cebollas, y esto sirve para contener. Relacionado a los empaques, vamos a tener la codificación. El código barra se ha convertido en un elemento indispensable en los envases de los alimentos y bienes de consumo. Este consiste en una secuencia de barras y espacios negros y blancos, paralelos y alternativos, de diversos anchos y dimensiones precisas. Un escáner láser va a detectar estas características como una señal electrónica que es interpretada por un lector de código de barras con el ánimo de dar un código numérico. Y este código numérico es como la cédula, la identificación de este producto. Se utilizan códigos de barras en el mundo. Se puede utilizar el Código Universal de Producto, el UPC, o el Sistema Europeo de Numeración de Artículos, el EAN. Hay que tener cuidado que a la hora que mandamos imprimir nuestros empaques vengan con una buena calidad de impresión. Si hay algún error de impresión en un código de barras que esté borroso, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque cuando vayan al consumo masivo no va a poder venderse adecuadamente el producto. Y hay muchos detallistas, como por ejemplo Walmart, multan al proveedor eh, cada vez que una caja no escanea en el punto en las cajas, ¿verdad? Que el empaque no escanea adecuadamente en las cajas, ellos pueden multar a los proveedores. ¿Qué beneficios obtienen de la codificación? Bueno, para el fabricante es que los productos, al imprimir en su producto un código estándar, facilitará su control sobre la producción y los inventarios. Para el distribuidor, si cada unidad empacada y embalada posee un código estándar, va a tener control de llegada, ubicación en stock y salidas de los mismos. Por lo tanto, se ahorrará costos extras por conceptos de etiquetado. Y para el transportista, le permite minimizar los tiempos de entrega, optimizando los controles de recepción, transporte, manipulación y entrega de los mismos. Todos estos son los beneficios de la codificación de los empaques. ¿Qué información provee la codificación? Bueno, nos da la fecha de fabricación, la fecha de vencimiento, la unidad de medida contenida en el empaque, kilogramos, litros, gramos, etcétera, el lote de producción, la partida, el contenedor, la localización del producto, información básica del producto y datos específicos que se desee. Bueno, ¿qué conclusiones tenemos? El envase y el embalaje tiene como función primordial la de garantizar una llegada segura del producto a las manos del consumidor, del destinatario. Al elegir un mercado, han de tenerse en cuenta, entre otros factores, las políticas y prácticas comerciales, las tradiciones, el idioma, los medios de transporte disponibles, la distancia y, por supuesto, los envases y los embalajes. Ya sabemos por qué tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿verdad? Al planificar y diseñar envases y embalajes deben tenerse en cuenta los aspectos medioambientales, es una tendencia completamente. Hay que cumplir con la legislación aplicable en el mercado objetivo en cuanto a materiales de empaque, las normas de pureza, los empaques, los tamaños de los envases y el etiquetado, ¿verdad? Es fundamental cumplir con la ley de los países a los que estamos vendiendo los productos.
Si deseamos que el envase y el embalaje actúen como vendedores eficaces del producto exportado, es importante tener en cuenta las preferencias de los consumidores. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Hasta acá estaríamos llegando con la clase del día de hoy. Y buenas noches, estudiantes. Buenas noches, profe, muchas gracias. Pura vida, Douglas, buenas noches. Buenas noches, buenas noches.